¿Alguna vez te has preguntado si la iglesia que frecuentas realmente sigue las enseñanzas de la Biblia? ¿O si, sin darte cuenta, estás siendo llevado por prácticas que se alejan de la verdadera fe? En un mundo donde tantas voces claman por atención, donde el éxito y la popularidad pueden confundirse con la verdad y la fidelidad, es esencial cuestionarnos: ¿qué, de hecho, estamos buscando en nuestra jornada espiritual? El peligro de ser engañados por doctrinas que agradan más a nuestro corazón humano que a la voluntad de Dios es real y muchas veces está disfrazado. Hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento para comprender qué está realmente fundamentado en la palabra de Dios y qué puede estar sutilmente desviándonos de la verdad. No todo lo que parece próspero está verdaderamente alineado con los principios divinos, y el atractivo de las promesas de comodidad y prosperidad inmediata puede engañarnos. La Biblia nos exhorta a ser vigilantes, a probarlo todo y retener lo bueno, pero esa vigilancia exige una búsqueda activa de la verdad. El apóstol Pablo advirtió que llegará un tiempo en el que las personas no soportarán la sana doctrina. En cambio, serán atraídas por palabras que les resulten agradables, alejándose de la verdad y volviéndose hacia fábulas. ¿Ese tiempo ya está entre nosotros? Si observas que tu iglesia comienza a desviarse de los principios bíblicos y a centrar su mensaje en valores que poco reflejan la verdadera esencia de las Escrituras, tal vez sea el momento de reconsiderar tu posición. La fe y el camino espiritual son demasiado preciosos como para ser comprometidos. Ahora, si te identificas con estas preocupaciones y buscas respuestas claras y bíblicas, no dudes en inscribirte para profundizar tu conocimiento y descubrir los fundamentos de la verdadera fe. Necesitamos mantenernos firmes y alertas, pues nuestro camino hacia la vida eterna depende de elecciones conscientes, fundamentadas y orientadas por la palabra de Dios. Al observar el panorama actual de las iglesias, vemos una diversidad de enseñanzas y prácticas. Algunas congregaciones parecen más enfocadas en la prosperidad material, otras buscan adaptarse a los costumbres de la sociedad moderna, mientras que hay aquellas que priorizan una experiencia de entretenimiento. Pero, ¿cuál es el papel central de la iglesia según la Biblia? Para entender esto, necesitamos volver a los fundamentos. La verdadera iglesia está llamada a adorar a Dios, a guiar a los fieles hacia la santificación y a la comunión con Cristo. No a buscar la aprobación del mundo o satisfacer deseos temporales. Jesús nos enseñó que la misión de sus discípulos es proclamar el reino de Dios, guiando a las personas a una vida transformada por la oración, el arrepentimiento y la salvación. Fue claro al afirmar que el propósito de su templo es ser una casa de oración, un lugar donde se busque y exalte la presencia divina. Sin embargo, observamos una tendencia preocupante. Muchas iglesias modernas, en lugar de promover un encuentro verdadero con Dios, promueven mensajes que masajean el ego humano, ofreciendo consejos motivacionales y promesas de éxito financiero, muchas veces a cambio de donaciones generosas. El concepto de iglesias de la prosperidad o megaiglesias refleja esta inclinación. Estas congregaciones son conocidas por atraer multitudes y acumular grandes recursos financieros, pero su enfoque en la prosperidad terrenal puede desviar el mensaje central del Evangelio. Claro, la Biblia no está en contra del bienestar financiero, contiene principios de buena administración y generosidad. Pero Jesús nunca prometió riquezas materiales a sus seguidores. En cambio, enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serían añadidas. La verdadera riqueza, según las Escrituras, no está en el acúmulo de bienes, sino en la profundidad de la relación con Dios
y en la conformidad a su voluntad. Si estás en una iglesia donde el tema central parece ser cómo alcanzar el éxito financiero o material, sin una adecuada énfasis en la oración, la santificación y el arrepentimiento, es hora de reflexionar sobre las prioridades que se están presentando. La verdadera Iglesia de Cristo no se concentra en prometer comodidad y estabilidad terrenal, sino en guiar a sus miembros hacia el crecimiento espiritual, la práctica de una fe genuina y una relación íntima con Dios. Jesús dijo: «Mi casa será llamada casa de oración». Por lo tanto, una iglesia que dirige a los fieles más hacia la prosperidad que hacia la devoción y la oración, se desvía de su misión principal. Además, tenemos el fenómeno de las llamadas iglesias amigables al público, o seeker-friendly, que han ganado popularidad en las últimas décadas. Estas iglesias surgieron con el propósito de hacer los cultos más atractivos para los no cristianos, adaptándose para ser más accesibles y menos confrontadoras. Aunque el objetivo es noble, el problema surge cuando, al intentar agradar al público, estas iglesias diluyen las verdades bíblicas para no ofender o alejar a nadie. Así, evitan temas difíciles como el pecado, el arrepentimiento, el juicio y la santidad, lo que debilita el mensaje y desnaturaliza la iglesia como un lugar de transformación espiritual. La Biblia nos advierte a no conformarnos con el mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Una iglesia que evita enseñar sobre el pecado o deja de confrontar comportamientos contrarios a la palabra de Dios para agradar a todos, corre el riesgo de perder su identidad como cuerpo de Cristo. Jesús nunca dudó en confrontar el pecado y en llamar a las personas al arrepentimiento, aunque su mensaje ofendiera a algunos. Una iglesia que se niega a hacer lo mismo puede estar alejándose del propósito para el que fue llamada. Otro aspecto alarmante es el culto a la personalidad de los pastores y líderes religiosos. Cuando una iglesia comienza a poner a sus líderes en pedestales, casi como figuras de adoración, estamos ante un problema grave. La única persona que debe ser exaltada en una iglesia es Jesucristo. Cuando la congregación comienza a idolatrar a sus pastores, esto puede llevar a una serie de consecuencias negativas, incluyendo la sustitución de la autoridad divina por la autoridad humana. En los últimos años, con el advenimiento de las redes sociales, la cultura de los pastores celebridades se ha vuelto más común. Estos líderes acumulan grandes cantidades de seguidores y son vistos como figuras influyentes, lo que fácilmente los lleva a buscar más la aprobación del público que la de Dios. Aunque no hay problema en que los pastores tengan visibilidad, el riesgo es que esta visibilidad se convierta en idolatría, desviando el enfoque de lo que realmente importa: Cristo. La verdadera liderazgo cristiano apunta a Jesús y no a sí mismo. Cualquier iglesia que exalte al hombre por encima de Cristo se aparta del propósito para el cual fue creada. Otro punto a observar con atención es cuando una iglesia comienza a redefinir lo que es pecado. El pecado está claramente definido en las Escrituras, y Dios no cambia sus definiciones para adaptarse a las tendencias de la sociedad. Sin embargo, vivimos en una época en la que muchas iglesias están aceptando comportamientos y estilos de vida que contradicen la palabra de Dios, todo en nombre de la inclusión o la modernidad. La iglesia fue llamada a ser santa y separada, no a conformarse con lo que el mundo juzga aceptable. Cuando una iglesia comienza a ajustar sus doctrinas para agradar a los estándares culturales, dejando de lado temas como inmoralidad sexual, aborto y otras cuestiones bíblicas, se desvía de su misión de ser luz para las naciones. Una iglesia que redefine el pecado para ajustarse al deseo de la cultura está en un error profundo y compromete su papel de orientar a los fieles hacia la verdad
y la santidad. En Isaías encontramos una advertencia clara sobre el peligro de llamar al mal bien y al bien mal. Cuando una iglesia adopta la postura de aceptar lo que el mundo celebra, pierde su esencia y pone en riesgo la salvación de sus miembros. Además, hay una creciente tendencia en las iglesias de centrarse en eventos sociales y actividades que poco tienen que ver con la búsqueda de la presencia de Dios. Conciertos, grandes espectáculos, conferencias motivacionales y eventos orientados al entretenimiento se han vuelto comunes en muchas congregaciones. Aunque la música y las actividades sociales pueden ser instrumentos para glorificar a Dios, cuando estos elementos se convierten en el foco principal, la iglesia deja de cumplir su papel como casa de oración y espacio de comunión con Dios. Jesús fue enfático al expulsar a los mercaderes del templo, afirmando que la casa de su Padre no debía convertirse en un lugar de comercio y lucro. De la misma manera, cuando una iglesia pone mayor énfasis en recaudaciones, venta de productos y promoción de eventos que en guiar a las personas a la presencia de Dios, se desvía de su verdadero propósito. Otro punto importante a mencionar es la cuestión de la oración. En muchos lugares, la práctica de la oración se ha vuelto secundaria, algo ocasional y muchas veces sin la reverencia debida. Sin embargo, la Biblia enseña que la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición como cristianos. En Filipenses, somos alentados a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. Si tu iglesia no pone la oración en el centro de sus actividades, tal vez sea hora de reconsiderar si estás en el lugar correcto. La oración no es solo una actividad religiosa, es un canal directo de comunicación con Dios, donde encontramos orientación, fortaleza y renovación espiritual. Las iglesias que reemplazan la oración por actividades de entretenimiento o que tratan la oración como algo secundario, están descuidando una de las funciones más importantes de su existencia. En la iglesia primitiva, los cristianos eran conocidos por su compromiso con la oración. En el libro de Hechos, vemos repetidamente que, ante cualquier desafío, la primera respuesta de los discípulos era volverse a Dios en oración. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados y liberados, lo primero que hicieron al reunirse con los hermanos fue orar. No organizaron protestas ni elaboraron planes estratégicos, sino que se volvieron a Dios, confiando en que Él tenía el control de todas las cosas. Este mismo principio debe aplicarse en nuestras vidas hoy. Ante dificultades, desafíos o incertidumbres, nuestra primera respuesta debe ser buscar a Dios en oración. Si tu iglesia no promueve una vida de oración intensa y constante, esto puede ser una señal de que se está alejando de los propósitos divinos. La oración debe ser el centro de la vida cristiana, tanto individual como colectivamente, y una iglesia que no valora la oración está en falta en su misión de guiar a sus miembros a una conexión profunda con Dios. Además, la sólida enseñanza de la palabra de Dios es fundamental. La predicación y el estudio de las Escrituras son los medios por los cuales crecemos en conocimiento y profundidad espiritual. Desafortunadamente, muchas iglesias modernas han minimizado la enseñanza bíblica, prefiriendo sermones motivacionales que hablan de superación personal y prosperidad, pero que carecen de sustancia teológica. El apóstol Pablo afirmó que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, convencer, corregir e instruir en justicia. Esto significa que las Escrituras deben ser el fundamento de toda enseñanza en la iglesia. Si percibes que la predicación en tu iglesia se ha alejado de las Escrituras o que hay más énfasis en cómo sentirse bien que en cómo vivir una vida santa, esto
es una señal de alerta. La Biblia es nuestra autoridad máxima, y toda iglesia que desvaloriza o descuida la enseñanza bíblica está en error. Otra señal preocupante es cuando la iglesia evita hablar sobre el mundo espiritual, especialmente sobre la existencia de demonios y fuerzas del mal. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Ignorar esta realidad es cerrar los ojos a una parte esencial de la vida cristiana. Muchos cristianos enfrentan batallas espirituales a diario y necesitan el apoyo de una iglesia que esté preparada para ofrecer liberación y sanidad. Lamentablemente, muchas iglesias modernas han evitado tocar este tema, temiendo parecer anticuadas o radicales. Prefieren predicar sobre temas más livianos y aceptables, como el éxito personal, la realización de sueños o la prosperidad financiera. Aunque estos temas pueden tener su lugar, no pueden ser el punto central del mensaje cristiano. Necesitamos iglesias que confronten el pecado, hablen sobre el arrepentimiento y reconozcan la realidad del mundo espiritual. Jesús dedicó gran parte de su ministerio a expulsar demonios y a sanar a los oprimidos. La iglesia debe continuar con esta misión, ofreciendo liberación a aquellos que están bajo la influencia de las fuerzas del mal. Si tu iglesia evita este tema, pregúntate por qué. Una iglesia que ignora la realidad del mundo espiritual falla en preparar a sus miembros para las batallas que enfrentan. Además, la disciplina y la corrección dentro de la congregación son aspectos fundamentales que, en muchas iglesias modernas, han sido descuidados. La Biblia es clara al afirmar que Dios disciplina a aquellos que ama. La corrección es parte vital del crecimiento espiritual, y una iglesia que se niega a confrontar el error falla en su papel de guiar a sus miembros hacia la santidad. Muchas veces, en nombre de la inclusión o la tolerancia, algunas iglesias evitan confrontar el pecado y permiten que comportamientos claramente condenados por la Biblia se propaguen dentro de la congregación. Aunque la disciplina puede ser incómoda, es una demostración de amor y compromiso con el bienestar espiritual de los fieles. Una iglesia que corrige a sus miembros demuestra un verdadero cuidado por su crecimiento espiritual, ayudándolos a caminar en el camino de la santidad. Además de la disciplina, es esencial que la iglesia mantenga un equilibrio saludable entre gracia y verdad. El Evangelio de Cristo es un mensaje de amor y perdón, pero también es un mensaje de justicia y verdad. Juan nos recuerda que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Esto significa que aunque la iglesia debe ser un lugar acogedor y de sanación, también debe ser un lugar donde la verdad sea proclamada sin temor. La gracia sin la verdad puede llevar a la complacencia, mientras que la verdad sin la gracia puede resultar en legalismo. El equilibrio entre ambas es esencial para una iglesia saludable y vibrante. Una iglesia que ignora la verdad para ser más acogedora o que impone la verdad sin gracia se está alejando del ejemplo de Cristo. Otro aspecto crucial a mencionar es la idolatría que puede surgir en torno a ciertas prácticas o símbolos dentro de la iglesia. En algunas congregaciones, objetos físicos, como cruces o imágenes, pueden convertirse en el centro de adoración, en lugar de ser solo recordatorios visuales del sacrificio de Cristo. Aunque no hay problema en poseer símbolos que recuerden nuestra fe, el peligro surge cuando esos símbolos se vuelven más importantes que la propia adoración a Dios. La Biblia nos advierte claramente contra la idolatría. Cualquier cosa que sustituya nuestro enfoque en Dios puede convertirse en una idolatría, incluidos objetos o tradiciones dentro de la misma iglesia. Jesús criticó duramente a los fariseos
por dar más importancia a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios. Una iglesia que coloca las tradiciones por encima de las Escrituras o que idolatra objetos y prácticas se desvía de su verdadera misión. Finalmente, debemos recordar que el centro de la misión de la Iglesia siempre debe ser Jesucristo y su obra redentora. Cualquier desviación de ese enfoque es una desviación del verdadero Evangelio. La Iglesia no es un club social, ni un escenario para que los líderes exhiban sus personalidades. Es el cuerpo de Cristo, llamado a llevar el Evangelio al mundo, a hacer discípulos y a glorificar a Dios en todas sus acciones. Un problema creciente en muchas iglesias hoy es lo que podemos llamar evangelio del entretenimiento. Esto ocurre cuando los cultos y actividades de la iglesia están más orientados a entretener a los fieles que a desafiarlos espiritualmente. En lugar de ofrecer predicaciones profundas y transformadoras, los mensajes son ligeros y superficiales, agradando a los oyentes, pero sin causar un impacto duradero en la vida espiritual. El entretenimiento tiene su lugar en la vida social, pero no debe ser el pilar de la adoración. La verdadera adoración está centrada en Dios y busca agradarle, no solo ofrecer placer temporal a las personas. La música, las predicaciones y todas las formas de culto deben estar orientadas a la exaltación de Dios y a la transformación del corazón humano, y no a proporcionarnos un momento de alivio y distracción. Las iglesias que privilegian el entretenimiento en detrimento de una adoración sincera y profunda corren el riesgo de crear cristianos superficiales, más interesados en el espectáculo que en una relación auténtica con Dios. La oración, por su parte, es una dimensión frecuentemente descuidada en estas iglesias centradas en el entretenimiento. Cuando la oración se ve como una formalidad o como algo secundario, la iglesia pierde su poder espiritual. La oración es lo que nos conecta directamente con Dios, y es a través de ella que experimentamos transformación, orientación y poder espiritual. Una iglesia que no promueve una cultura de oración constante e intensa pierde la esencia de su llamado espiritual. Como afirmó Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Si tu iglesia prioriza el entretenimiento, programas motivacionales y actividades que agradan al público, pero descuida la oración, esto es una señal de que algo está mal. Además, necesitamos estar atentos cuando una iglesia busca agradar más a las personas que a Dios. Si una congregación evita confrontar el pecado, si evita enseñar sobre la necesidad de arrepentimiento y de santidad, quizás sea hora de reconsiderar tu lugar. La salvación es un camino serio, y la iglesia debe ser un espacio donde seamos desafiados a crecer, a arrepentirnos y a buscar la santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús advirtió sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero que por dentro son lobos voraces. Él dijo que los reconoceremos por sus frutos. Si los frutos de tu iglesia no se alinean con los frutos del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad, es necesario examinar cuidadosamente la dirección y las enseñanzas que se están promoviendo. Al final de cuentas, nuestro caminar con Dios es algo personal, pero la Iglesia desempeña un papel crucial en nuestro desarrollo espiritual. Debemos estar en un lugar que nos desafíe a crecer, a arrepentirnos y a acercarnos a Dios, y no en un lugar que solo nos haga sentir cómodos o nos entretenga. Busca una iglesia que ponga a Dios en primer lugar, que enseñe la verdad sin concesiones y que promueva una vida de oración y adoración sincera. El papel de la iglesia en la vida de los cristianos es, sin duda, vital para su crecimiento espiritual, y esa responsabilidad debe cumplirse con reverencia, compromiso con la verdad y un objetivo claro,
en consonancia con el propósito de Dios. Una iglesia que se aleja de este camino pone en riesgo no solo su propio futuro, sino también el recorrido espiritual de sus miembros. Como cristianos, somos llamados a ser luz y sal de la tierra, y la iglesia debe ser el lugar donde somos preparados para cumplir con ese llamado. Sin embargo, cuando una iglesia comienza a dar prioridad a sus propios intereses y no a los de Dios, corre el riesgo de convertirse en algo que ya no refleja el cuerpo de Cristo. La historia nos muestra que esto ha ocurrido repetidamente a lo largo de los siglos, desde el surgimiento de sectas heréticas hasta escándalos financieros y morales en algunas iglesias modernas. La ausencia de una adhesión fiel a la palabra de Dios lleva inevitablemente a una degeneración espiritual. Por eso, es esencial que cada cristiano examine cuidadosamente su iglesia, sus líderes y las enseñanzas que se promueven. No debemos dejarnos atraer solo por el carisma de un pastor o la popularidad de una congregación. La iglesia puede ser grande y atraer multitudes, pero eso no significa que sea fiel a las enseñanzas de Cristo. En uno de sus discursos más impactantes, Jesús afirmó que no todos los que dicen «Señor, Señor», entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Él advirtió que, en el día del juicio, muchos dirán que profetizaron, expulsaron demonios y realizaron milagros en su nombre. Pero Él responderá, «Nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad». Esta advertencia debe llevarnos a una reflexión profunda sobre lo que se enseña y practica en nuestras iglesias. No son los milagros ni la grandiosidad del templo lo que determina si una iglesia es fiel a Dios, sino su obediencia a su palabra y su compromiso con la verdad. Otro punto a abordar es el tipo de liderazgo existente en su iglesia. El verdadero líder cristiano es llamado a servir y no a ser servido. Jesús nos dio el ejemplo supremo de liderazgo servicial cuando lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad y amor que sorprendió a todos. Él enseñó que, en el reino de Dios, el mayor es aquel que sirve a los demás. Así, cualquier iglesia donde el liderazgo se exalta y busca la adulación de los fieles, se está desviando del modelo establecido por Cristo. Lamentablemente, en muchas iglesias modernas, los pastores son vistos como figuras de autoridad incuestionable, casi como gobernantes de su propio reino. Esta mentalidad de pastor celebridad es perjudicial, pues desvía la atención de Cristo y la concentra en los hombres. La Biblia nos enseña que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que no debe haber idolatría dentro de la iglesia, ni siquiera en relación con los líderes. Un buen líder cristiano es aquel que constantemente apunta hacia Jesús y no hacia sí mismo. Además, los líderes que acumulan riquezas personales mientras su congregación sufre dificultades financieras están alejándose de la esencia del Evangelio. Jesús llamó a sus discípulos a ser generosos, ayudar a los necesitados y vivir una vida desapegada de los bienes materiales. Cuando una iglesia o sus líderes priorizan la acumulación de riquezas y la búsqueda de prestigio social, traicionan el mensaje de Cristo. Otro aspecto esencial es la comunión y la unidad dentro de la iglesia. La verdadera iglesia está compuesta por personas que, a pesar de sus diferencias, están unidas en Cristo. El apóstol Pablo escribió que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Sin embargo, en muchas iglesias vemos divisiones, chismes y disputas internas que destruyen el espíritu de unidad que debería prevalecer entre los hermanos. Estas divisiones generalmente surgen de pequeños conflictos o de un compromiso insuficiente con el mandamiento de amarnos unos a otros como Cristo nos amó.
cuando una iglesia permite que estas disputas se conviertan en el centro de atención. Se aleja de su propósito de ser un lugar de comunión y apoyo mutuo. La iglesia debe ser un refugio donde los miembros se sientan seguros, amados y aceptados, independientemente de sus circunstancias personales. Si estás en una iglesia donde hay más conflicto que comunión, tal vez sea el momento de reevaluar si ese es el lugar ideal para tu crecimiento espiritual. Otra señal de alerta en muchas iglesias modernas es la distorsión del concepto de éxito. Como se mencionó anteriormente, el éxito de una iglesia no se mide por el tamaño de su edificio o por el número de miembros, sino por su fidelidad a la palabra de Dios y por los frutos que produce. En lugar de medir el éxito según los estándares del mundo, la iglesia debe evaluar su éxito por la transformación espiritual que ocurre en la vida de sus miembros. La verdadera medida de una iglesia exitosa es saber si sus miembros están creciendo en santidad, buscando más a Dios y siendo capacitados para vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Si la iglesia está más preocupada por los números, las finanzas o la popularidad, se está alejando del verdadero objetivo del Evangelio. Además, una iglesia que evita abordar temas difíciles, como el pecado, el arrepentimiento y la necesidad de transformación, falla en su papel de guiar a los fieles en el camino de la salvación. La iglesia no debe tener miedo de confrontar el error y de llamar a las personas al arrepentimiento. Jesús no vino para ofrecer consuelo a aquellos que están en pecado, sino para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la transformación de vida. Recuerda que tu fe debe estar anclada en Cristo y no en una institución o líder humano. La iglesia es una parte importante de nuestra caminata espiritual, pero no es la fuente de nuestra salvación. Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna, y a Él debemos volvernos en todo momento. Si percibes que tu iglesia se está desviando de estos principios, es hora de reconsiderar tu permanencia en ella. No tengas miedo de buscar una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios, que promueva una vida de oración y que exalte a Cristo por encima de todo. Tu camino espiritual es demasiado valioso para ser comprometido por una iglesia que ha perdido su enfoque. En conclusión, la iglesia debe ser un lugar de transformación, de comunión y de crecimiento espiritual, centrada en la adoración a Dios y en la proclamación de la verdad. Si te encuentras en una iglesia que prioriza el éxito mundano, exalta a sus líderes por encima de Cristo, evita confrontar el pecado o descuida la oración, tal vez sea hora de reconsiderar tu camino espiritual. El propósito de la iglesia es acercarnos a Dios, ayudarnos a madurar espiritualmente y prepararnos para la eternidad. No debemos aceptar nada menos que eso. Es fundamental buscar una iglesia que coloque la Biblia en el centro de sus enseñanzas, valore la oración como clave para la intimidad con Dios y desafíe a sus miembros a vivir una vida de santidad y devoción. El mensaje de Cristo es claro. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Él. Cualquier iglesia que desvíe el enfoque de esta verdad esencial pone en riesgo la jornada espiritual de sus miembros. No permitas que tu fe sea comprometida por enseñanzas falsas, líderes que buscan gloria para sí mismos o doctrinas que se apartan de la Biblia. El camino hacia el verdadero crecimiento espiritual exige que cada uno de nosotros busque con diligencia una iglesia que sea fiel al Evangelio y que nos guíe a una vida alineada con las enseñanzas de Cristo. Además, es importante recordar que, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos desvíos ocurrieron cuando el enfoque se apartó de Cristo para concentrarse en líderes humanos, doctrinas convenientes o ideologías populares.
La verdadera iglesia es aquella que permanece firme en los principios establecidos por Dios, sin ceder a las presiones culturales o a las tendencias pasajeras. Una iglesia sólida es aquella que predica la verdad con valentía, que no teme confrontar el pecado y que guía a sus miembros a una relación profunda y auténtica con Dios. Otro aspecto que merece atención es la manera en que algunas iglesias tratan la disciplina y la corrección dentro de la congregación. La Biblia es clara al decir que Dios disciplina a quienes ama, y la corrección es una parte vital del crecimiento espiritual. Una iglesia que evita confrontar el pecado y deja de corregir el error, falla en su responsabilidad de guiar a los fieles hacia la santidad. En muchas iglesias modernas, observamos una tendencia a debilitar la disciplina, de modo que el pecado deja de ser confrontado y comportamientos claramente condenados por la Biblia pasan a ser aceptados. Esto se hace frecuentemente bajo la justificación de inclusión o tolerancia, pero en realidad es una negligencia del deber bíblico de llamar al pecado por su nombre y exhortar a los creyentes al arrepentimiento. La disciplina dentro de la iglesia no debe verse como algo negativo u opresor, sino como una expresión de amor. Cuando una iglesia asume la responsabilidad de corregir a sus miembros, demuestra un compromiso genuino con el bienestar espiritual de cada uno. Ignorar el pecado y permitir que se multiplique en la congregación es una actitud peligrosa que puede comprometer la integridad espiritual de la iglesia en su totalidad. Además, es fundamental que la iglesia mantenga un equilibrio saludable entre gracia y verdad. El Evangelio de Cristo es una invitación al amor y al perdón, pero también a la justicia y a la verdad. El apóstol Juan nos recuerda que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Esto significa que mientras la iglesia debe ser un lugar acogedor y de sanación, también debe ser un lugar donde la verdad se proclame sin temor. La gracia sin la verdad puede llevar a la complacencia, mientras que la verdad sin la gracia puede resultar en legalismo. El equilibrio entre estos dos elementos es esencial para que la iglesia permanezca saludable y vibrante. Una iglesia que ignora la verdad para ser más inclusiva o que impone la verdad sin gracia se está desviando del modelo de Cristo. Finalmente, la idolatría es un riesgo real, no solo para las iglesias antiguas, sino también para las modernas. La idolatría puede surgir cuando símbolos o prácticas dentro de la iglesia comienzan a ganar más importancia que la propia adoración a Dios. En algunas iglesias, vemos objetos físicos, como cruces o imágenes, convertirse en el centro de adoración, en lugar de ser simples recordatorios del sacrificio de Cristo. Aunque estos símbolos pueden tener su lugar como recordatorio visual de nuestra fe, el peligro ocurre cuando estos elementos son elevados al punto de volverse más significativos que la adoración en espíritu y en verdad. La Biblia nos advierte contra la idolatría, recordándonos que cualquier cosa que quite nuestro enfoque de Dios puede convertirse en un ídolo. Además, la idolatría también puede manifestarse en la forma de tradiciones humanas. En algunas congregaciones, las tradiciones de la iglesia son seguidas con más devoción que la propia palabra de Dios. Jesús criticó a los fariseos por dar más importancia a las tradiciones humanas que a los mandamientos divinos. Una iglesia que valora más sus tradiciones que las Escrituras corre el riesgo de perder su verdadero propósito. Debemos recordar que el centro de la misión de la iglesia debe ser siempre Jesucristo y su obra redentora. Cualquier desviación de este enfoque es una desviación del verdadero evangelio. La iglesia no es un lugar para promover ideologías políticas, ni un escenario para que los líderes exhiban sus personalidades. Es el cuerpo de Cristo, llamado a llevar el evangelio al mundo, hacer discípulos
y glorificar a Dios en todas sus acciones. Otro problema que vemos en muchas iglesias hoy en día es lo que llamamos evangelio del confort. Esto se manifiesta cuando la iglesia deja de desafiar a sus miembros a buscar una vida de santidad y compromiso, optando por un mensaje más suave que agrada a todos. En lugar de enseñar sobre la necesidad de arrepentimiento y transformación, los mensajes se adaptan para que nadie se sienta incómodo. Esta tendencia puede ser peligrosa, pues Jesús no vino para dejarnos cómodos en nuestros pecados, sino para liberarnos de ellos. El verdadero evangelio exige una respuesta, un cambio de vida y un compromiso con Dios. Una iglesia que promueve solo mensajes de confort, sin desafiar a sus miembros a crecer en santidad, está descuidando su responsabilidad de enseñar la verdad. La Biblia nos advierte contra la complacencia espiritual y nos incentiva a examinar nuestra fe constantemente. La vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y maduración, y la iglesia debe ser un espacio donde se fomente ese crecimiento y donde seamos desafiados a buscar una vida que honre a Dios en todos los aspectos. Además, una iglesia que evita confrontar el pecado y la necesidad de arrepentimiento corre el riesgo de crear una comunidad superficial, donde las personas permanecen inmaduras espiritualmente. Sin el desafío de crecer, la fe puede volverse débil y sin profundidad. Los líderes de la iglesia están llamados a enseñar y corregir con amor, guiando a los fieles hacia una relación profunda y verdadera con Dios. Otro aspecto que merece nuestra atención es el uso excesivo de eventos sociales y actividades de entretenimiento como base de la vida de la iglesia. Aunque los eventos y encuentros sociales pueden ser importantes para la comunión, no pueden sustituir la enseñanza de la palabra y la práctica de la oración. Algunas iglesias modernas invierten tanto en actividades sociales y programas de entretenimiento que el culto verdadero acaba siendo relegado a un segundo plano. El papel de la iglesia es ayudar a las personas a conectarse con Dios, no solo entretener o proporcionar momentos de socialización. Cuando la iglesia pierde este enfoque y pone más energía en programas y eventos que en la enseñanza de la palabra y la oración, se desvía de su misión principal. Un último punto importante es la cuestión del discipulado. El discipulado es el proceso por el cual los cristianos son guiados, enseñados y acompañados en su jornada espiritual, de modo que puedan crecer y convertirse en verdaderos seguidores de Cristo. Desafortunadamente, el discipulado ha sido descuidado en muchas iglesias, que se concentran más en atraer nuevos miembros que en nutrir espiritualmente a quienes ya forman parte de la congregación. El discipulado requiere tiempo, dedicación e inversión. No es una práctica fácil ni rápida, pero es esencial para el desarrollo de una fe sólida y madura. Jesús invirtió 3 años discipulando a sus apóstoles, enseñándoles y preparándolos para continuar su obra. De la misma manera, las iglesias deben invertir en el discipulado, ayudando a los cristianos a crecer en conocimiento, fe y compromiso con Dios. Una iglesia que descuida el discipulado y se enfoca solo en atraer multitudes puede ser numerosa, pero difícilmente será espiritualmente saludable. La verdadera medida de una iglesia fuerte no está en el número de sus asistentes, sino en la profundidad de su fe y en el compromiso de sus miembros con las enseñanzas de Cristo. En conclusión, la iglesia debe ser un lugar de transformación, donde las personas sean confrontadas con la verdad, desafiadas a crecer y alentadas a vivir una vida de santidad y devoción a Dios. Si sientes que tu iglesia se está desviando de estos principios y pone otras prioridades por encima del Evangelio, puede ser el momento de reconsiderar tu camino espiritual. Recuerda que el propósito de la iglesia
es guiarnos en una relación profunda y verdadera con Dios, enseñando la verdad sin concesiones y promoviendo una vida de oración y adoración genuinas. El mensaje de Cristo es claro y directo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ninguna iglesia que se desvíe de esta enseñanza fundamental puede realmente cumplir su misión. Si percibes que tu iglesia valora más el éxito aparente, el carisma de los líderes, las tradiciones humanas o incluso el entretenimiento en lugar de la fidelidad a la palabra de Dios, es importante considerar buscar un lugar donde la Biblia sea la autoridad máxima y donde Cristo sea el centro de todo. Tu relación con Dios es un tesoro precioso y no debe ponerse en riesgo por doctrinas o prácticas que desvían el enfoque de la verdad. La caminata cristiana es personal, pero la Iglesia desempeña un papel vital, ofreciendo dirección, enseñanza y apoyo. Cuando estamos en una iglesia que realmente busca agradar a Dios, nuestro crecimiento espiritual se fortalece y somos alentados a vivir una vida santa. Como dijo el apóstol Pablo, es necesario probar todas las cosas y retener lo bueno. Este consejo también se aplica a nuestro ambiente de fe. Si tu lugar de adoración no inspira una vida de oración, de búsqueda de la santidad y de compromiso con las enseñanzas de Cristo, es necesario hacer un análisis sincero de tu jornada espiritual. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto muchos desvíos e incluso caídas, cuando la fe y la práctica se apartaron de Cristo para centrarse en hombres o en doctrinas de conveniencia. Esto debe servirnos como una advertencia hoy. La verdadera Iglesia permanece fiel, independientemente de las presiones culturales o de las tendencias pasajeras. Es firme, valora la palabra de Dios, proclama la verdad con valentía y no teme desafiar a sus miembros a alinearse con las enseñanzas de Cristo. Es esencial que estemos atentos a los frutos que produce la Iglesia. Como enseñó Jesús, los frutos revelan la naturaleza de un árbol. Si tu iglesia promueve división, idolatría, entretenimiento sin propósito espiritual o exalta la prosperidad y el éxito como metas principales, esos son signos de alerta. La verdadera iglesia debe promover el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad, los frutos del Espíritu que nos transforman y nos acercan a Dios. Al final, nuestra fe debe estar anclada en Jesucristo, y no en instituciones o líderes humanos. Él es el único que nos ofrece el verdadero camino hacia la vida eterna. Cuando tenemos una fe sólida y fundamentada, estamos preparados para enfrentar las adversidades y las pruebas. Por lo tanto, no comprometas tu camino espiritual y ten la valentía de buscar un lugar de adoración que promueva la verdad, la oración y el compromiso genuino con Dios. Que tu búsqueda sea guiada por la sabiduría y el discernimiento que vienen del Señor, y que Él te dirija a una iglesia que glorifique su nombre y edifique tu fe. Nuestra jornada con Dios es sagrada y preciosa, y merece ser nutrida en un ambiente donde se enseñe la verdad, se comparta la gracia y Cristo sea exaltado en todo. Si valoras tu camino espiritual y deseas crecer en el conocimiento de Dios, suscríbete para recibir más contenido sobre discernimiento espiritual y fortalecimiento de la fe. Continúa buscando la verdad y que Dios bendiga tu vida y tu jornada hacia una fe auténtica y transformadora.